Hola, bienvenidos a todos. Vamos a tener nuestro video de la unidad número 2 correspondiente a Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial. Bien, va a ser un video introductorio acerca de los primeros rasgos antes de llegar a lo que sería la Primera Guerra Mundial. Sí, vamos a hacer una conexión con imperialismo, con nacionalismo, que ya lo veníamos viendo, nacionalismo extremo, etc. Bien, entonces, para esta unidad número 2, les voy a dejar las páginas escaneadas en el Classroom, no se preocupen. Vamos a empezar con los primeros rasgos de conflicto entre los países europeos, ¿sí? Entonces, para empezar, sobre todo la competencia por dominar los mercados de ultramar, que sería el imperialismo, va a ser la característica más importante que va a desatar a los mayores conflictos que luego van a ser una causa primordial de la Primera Guerra Mundial. Entonces, los argumentos nacionalistas extremos que ya veníamos viendo, que exacerban las nacionalidades, que son las mejores, que no existen otras como esas y que todos deberían ser de esa manera, impulsado a un nivel extremo tal como para llevarlo a una guerra, ese nacionalismo extremo va a ser la causa ideológica principal de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Entonces, las principales rivalidades europeas que vamos a tener a continuación son las más importantes, ¿sí? No quiere decir que no exista otras entre otros países, sino que estas son las más importantes. Por ejemplo, Alemania y Francia tienen una rivalidad histórica. Lo vamos a ver en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, porque son países que se disputan territorio fronterizo. Sobre todo Alsacia y Lorena, que son dos islas, ¿sí? Que todo el tiempo van a estar, ahora es de Alemania, ahora es de Francia, todo el tiempo van a estar en disputa por esas dos islas. Y además de que obviamente ambos dos tienen ideologías completamente distintas, políticas totalmente distintas. Alemania tiene una política más de trabajo y expansión, Francia tiene una política más de nacionalismo interno y lo que se vieron los ideales de la Revolución Francesa, ¿sí? Tienen ideologías distintas, democracias distintas, etc. Austria-Hungría, ¿sí? Que era un solo país, Austria y Hungría eran un solo país, y Rusia, siempre recuerden que para la Primera Guerra Mundial los países que conocen no son esos mismos, sino que eran otros países que a su vez, por circunstancias que vamos a ver más adelante, se dividieron, cambiaron de nombre, lo vamos a ir viendo con los mapas, no se preocupen. Bien, Austria-Hungría y Rusia tenían una disputa por la hegemonía de la península de los Balcanes, ¿sí? Esa disputa se debe a que Rusia reclamaba que la nación de Rusia correspondía a los Balcanes y que por derecho de nacionalismo esa península era rusa. Y se producen varias guerras por varios años en esa península para ver quién la dominaba finalmente. Alemania y Gran Bretaña, ¿sí? Perdón, en el punto anterior, no nos olvidemos que Austria y Rusia tienen políticas expansionistas. Ambos dos países tienen políticas expansionistas que obviamente chocaban entre ellas justamente por sus intenciones de expansión de territorio. Alemania y Gran Bretaña. Gran Bretaña como una de las potencias mundiales más importantes, a donde tenían una de las flotas navales más importantes de todo el mundo, diría yo. La flota naval de Gran Bretaña era muy importante. Alemania estaba en proceso de querer hacer la competencia contra Gran Bretaña y se notaba en carrera armamentística sobre todo que estos dos países entraron como en un proceso de producir armas, ¿sí? Entre ellos dos, sin obviamente declararse una guerra formalmente, ¿sí? Entraron en una competencia económica para ver quién era la potencia mundial de Europa y un sistema de alianzas, ¿sí? Es decir, cada país se aliaba con otro país en secreto, sin decirlo a viva voz, digamos, y generaban un sistema de alianzas propio, por ejemplo, Alemania con Austria-Hungría, en el caso de Gran Bretaña con Francia, ¿sí? Iban formando sus propios aliados. Entonces todo esto generaba un clima, estos conflictos más este sistema de alianzas, para que se genere una guerra mundial, ¿sí? Entonces, de 1905 a 1914 se va a dar un periodo que se llama la paz armada, ¿sí? Obviamente la misma frase nos lo dice, no hay una guerra declarada entre los países, ¿sí? Pero a su vez todos los países empezaron a armarse, a crear fábricas de armas, ¿sí? A generar sobre todo esta industria en sus países para armarse por un posible conflicto, porque todos ya veían venir que estos conflictos iban a escalar
a una potencia mucho más grande y que si estallaba el conflicto tenían que estar preparados, ¿sí? Esto va a ser una de las principales causas de la Primera Guerra Mundial. Hasta acá dejamos en este video y la vamos a seguir la próxima.